En Estados Unidos, la Cámara de Representantes trabaja con urgencia para el juicio político o la destitución del presidente Donald Trump. Un congresista demócrata revela que al menos 4,000 autodenominados patriotas dispararían hacia el Capitolio si avanza el juicio político contra Trump. Mientras Estados Unidos pasa por la fase más mortífera de la pandemia del nuevo coronavirus, gobernadores y funcionarios locales se resisten a nuevas restricciones para frenar la propagación. En Ecuador, las autoridades emiten un protocolo para las elecciones presidenciales en medio de la pandemia del COVID-19. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pide a los congresistas abrir canales de diálogo con Estados Unidos. Gracias por acompañarme en Enni con Más, un informativo siempre con la verdad. Estos son solo algunos de los temas que trataremos en esta nueva edición. Ya iniciamos. La mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes votó a favor de llevar al presidente Donald Trump a un segundo juicio político después de los violentos actos cometidos la semana pasada en el Capitolio. La Cámara de Representantes aprobó una resolución en la que pide al vicepresidente Mike Pence y al gabinete que invoquen la enmienda número 25 de la Constitución para destituir al presidente Trump, una semana después de la letal y violenta incursión de sus seguidores en el Congreso. En la sesión, celebrada 6 días después de que los seguidores de Trump arremetieran contra el Capitolio en Washington, poniendo en peligro la vida del vicepresidente Mike Pence y los legisladores, los congresistas aprobaron por 223 votos a favor y 205 en contra la resolución no vinculante pidiendo a Pence declarar a Trump incapaz de ejecutar los deberes de su cargo y ejercer inmediatamente los poderes como presidente en funciones. Pence se anticipó a la votación y en una carta dirigida a la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, rechazó el esfuerzo para persuadirlo. En su carta, Pence advirtió que usar la 25ª enmienda de la Constitución sentaría un terrible precedente y se comprometió a asegurar una transición ordenada del poder. También pidió evitar acciones que dividan e inflamen aún más las pasiones del momento y dijo literalmente que no cree que la destitución de Trump sea el mejor interés de la nación o sea consistente con la Constitución. Los demócratas, por su parte, avanzaron en una votación para un segundo juicio político. Para las personas que dicen que el destituir al presidente Trump va a dividir el país, es que el presidente Trump lleva 4 años dividiendo el país. Y nosotros tenemos que estar bien claro en cómo funciona una democracia. Una democracia no permite que un presidente causa violencia para no hacer una transferencia del poder. Él necesita ser destituido para que ningún otro presidente en un futuro trate de hacer algo parecido. También, al ser destituido, él no va a poder tener el derecho de correr para la presidencia otra vez en el 2024. También, el destituirlo realmente va a permitir que nosotros como país podamos empezar el camino para unificarnos y para sanarnos. Aunque ningún congresista republicano votó a favor del primer juicio de Trump el año pasado, al menos 5 legisladores republicanos están apartándose de su partido y se han unido a los demócratas para sacar a Trump del poder tras los actos violentos de sus seguidores, que dejaron un saldo de 6 muertos, incluyendo 2 policías del Capitolio y decenas de heridos. Trump, que se convertiría en el único presidente estadounidense que pasa por este proceso 2 veces, será procesado bajo el cargo de incitación a la insurrección ante el llamado que hizo a la multitud de dirigirse al Capitolio después de que su abogado Rudy Giuliani, su hijo Donald Trump Jr. y el congresista Mo Brooks lanzaran virulentos discursos pidiendo a los asistentes tomar acción. This impeachment is causing tremendous anger, and you're doing it
and it's really a terrible thing that they're doing. El presidente saliente no ofreció sus condolencias por los muertos y heridos y se limitó a decir que no quiere violencia. También advirtió a los legisladores que desistieran e insinuó que era el intento de destitución y no sus acciones en torno a los sangrientos disturbios lo que dividiría al país. Se dice que el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, está enojado con Trump y ha indicado que cree que acusarlo hará que sea más fácil deshacerse del presidente y del trumpismo en el Partido Republicano. These insurrectionists, many of whom are known to be at large, should not be able to hop on a flight. We are here today because the folks, the people, the insurrectionists. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, por su parte, pidió a McConnell que vuelva a convocar al Senado para que los legisladores puedan votar sobre la destitución del presidente Trump. También envió una carta al director del FBI, Christopher Wray, diciendo que el ataque al Capitolio mientras el Congreso votaba para certificar la victoria de Biden era terrorismo interno, por lo que aquellos que irrumpieron en el Capitolio deberían ser calificados como insurrectos o terroristas domésticos y enjuiciados por completo con todo el peso de la ley federal. Después de las elecciones del pasado 3 de noviembre, Trump insinuó falsamente en que había ganado los comicios, pese a que perdió en el voto popular por más de 7 millones de sufragios, con 74 millones a su favor y 81 millones para el presidente electo Joe Biden. También fue derrotado en el colegio electoral, con 232 votos para él y 306 votos para el presidente electo. En una llamada con los gobernadores para hablar del coronavirus, el vicepresidente Pence dijo que la administración está en medio de la transición y está trabajando diligentemente con el equipo del presidente electo Biden. También agradeció a los gobernadores por su liderazgo en el tema del COVID-19. Dijo que el objetivo, cito, es que no haya ninguna interrupción en nuestros continuos esfuerzos por poner la salud del pueblo estadounidense en primer lugar. El representante demócrata de Pensilvania, Conor Lamb, reveló que al menos 4,000 autodenominados patriotas de la nación se organizan para disparar hacia el Capitolio en caso de que avance el juicio político contra el presidente Trump. Lamb, un veterano de los Marines, dijo a la cadena CNN que se trata de una amenaza continua al Congreso, algo de lo que fue informado en una sesión a puertas cerradas la noche del lunes. Supuestamente los sujetos armados planean rodear el Capitolio y evitar que entre cualquier demócrata. El grupo, según el congresista, ya estableció sus reglas de enfrentamiento, diciendo cuándo disparar o cuándo no. Basado en eso ya la Guardia ya se ha declarado un estado de emergencia, entonces yo creo que la preparación se está viviendo. Ya la Guardia Nacional, todo está en puesto, ya hay una barrera sólida enfrente, alrededor del Capitolio, y creo que confiar en la preparación, en este caso, no hay descuido, ya no sorprende, ya hay una historia de lo que pasó, la invasión al Capitolio, y creo que desde ese punto de vista, pues ahora, basado en esa experiencia, yo creo que los congresistas tienen que confiarse en la seguridad de los cuerpos castrenses aquí de los Estados Unidos, y no veo, desde esa perspectiva de violencia, no me parece que sería cuestión de alarma, pero en la parte política yo diría que es la que peligra, ¿no?, el futuro del país, ya que millones de personas están mirando un juicio de impeachment apenas 7 días. Entonces yo creo que esa es la parte más peligrosa que yo entiendo que debemos temerle. O sea, ¿qué pasa después de? Porque Trump abandona el poder, pero entonces estos 80 millones de personas que se sienten que no fueron escuchados, ese es mi temor. ¿Qué va a pasar entonces con este nuevo periodo de una nueva administración? Pero desde el punto de seguridad creo que ya están alertados, ya van basados en esa experiencia que vivieron. Creo que ya hay ya más preparación, ya está más preparado para eso.
los congresistas. Así que esperemos a ver el desenlace de este juicio que apenas comienza en el Congreso también, que es lo que me preocupa un poco más, porque eso puede tener implicaciones muy serias para el futuro, porque crea un precedente. Entonces creo que en esto se han vuelto mucho las pasiones, como el país está dividido, el Congreso está dividido, y no sé si será la medida más prudente en estos momentos, donde lo que el país necesita unidad al diálogo. Entonces, por parte de estos congresistas, que en su mayoría ya van a tener tanto la Cámara de Representantes como el Senado en su mayoría, con la vicepresidenta, no sé si decidir este caso, provocar esto, sería lo más prudente para el futuro. Veremos a ver lo que pasa. Ante el temor de que hayan más actos violentos, el día de la investidura del presidente electo Joe Biden, la cúpula militar de los Estados Unidos le recordó a todos los miembros de las Fuerzas Armadas que el letal asalto al Capitolio fue un acto antidemocrático y criminal, y que el derecho a la libertad de expresión no le da el derecho a nadie de cometer actos violentos. Un memo firmado por todos los miembros del Estado Mayor Conjunto también le recordó a los militares que Biden fue elegido debidamente y que será juramentado el próximo 20 de enero. El texto fue más allá de las declaraciones del líder civil del Pentágono, el secretario de Defensa interino, Christopher Miller, quien describió el brutal ataque de la semana pasada como un acto de sedición y una insurrección. Miller lo llamó, cito, reprobable y contrario a los principios de la Constitución de los Estados Unidos. En tanto, las agencias policiales intentan determinar la extensión total de la actividad criminal en el Capitolio y determinar la participación de militares activos y retirados en las revueltas en el Congreso, lo cual va en contra de las tradiciones, valores y juramento de los uniformados y en contra de la ley. La senadora Tammy Duckworth, veterana de la guerra en Irak, escribió el lunes al Departamento de Defensa para solicitar que sus organizaciones de investigación criminal cooperen con el FBI y con la policía del Capitolio para investigar si miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas fueron parte de una conspiración sediciosa contra el gobierno. El memo del Estado Mayor Conjunto no aludió directamente a la cuestión de la participación del ejército. Primero fue Twitter, luego Facebook e Instagram, y ahora YouTube, quien suspende la cuenta del presidente Donald Trump, impidiéndole subir nuevos videos debido al riesgo de mayor incitación a la violencia. YouTube eliminó varios videos subidos recientemente en el canal oficial del presidente saliente de Estados Unidos, que tenía unos 2.8 millones de suscriptores, y limitó la posibilidad de publicar nuevo material o realizar transmisiones en vivo por un mínimo de 7 días, lo cual podría extenderse. Directivos de la plataforma, propiedad de Google, dijeron haber tomado la decisión, cito, después de una cuidadosa revisión y a la luz de las preocupaciones sobre el riesgo de potencial continuo de violencia. La última medida de una de las grandes empresas de tecnología para limitar las actividades del presidente por Internet. En un tweet en la cuenta oficial de YouTube, el sitio de videos indicó que había suspendido la cuenta de Trump después de que uno de sus videos recientes violó su política de prohibición de contenido, que difunde información errónea, alegando un fraude electoral generalizado. Afirman que por ello decidieron eliminar el nuevo contenido subido al canal de Donald J. Trump y que le enviaron un strike por violar sus políticas sobre incitación a la violencia. YouTube también dijo que estaba deshabilitando los comentarios en sus videos de forma indefinida. El presidente Trump ahora, en mi opinión, es alguien que está rechazado por el mundo y muchos en el partido de él lo están rechazando. Las redes sociales lo están rechazando. La única persona que aceptan al presidente Trump son los seguidores, miembros del culto, que no ven nada malo sobre lo que él hizo la semana pasada y van a buscar forma de hablar con ellos directamente, y creo que van a crear una nueva plataforma. Creo que van a haber otra plataforma que van a permitir personas que entren y hablen de esa forma fea que al presidente Trump le guste. Pero el problema es
que a dónde va a ser, si Google dice que no lo van a tener, Apple dice que no lo van a tener. No sé cuál es la plataforma en las redes sociales o en el internet que pueden usar para comunicarse de esta manera. La Cámara de Comercio de los Estados Unidos anunció sus planes de suspender las donaciones de campaña a los políticos que se opusieron a la aprobación del triunfo electoral del demócrata Joe Biden, aunque no especificó a quiénes, así como tampoco pidió la destitución del presidente Donald Trump después de la violenta insurrección de la semana pasada en el Capitolio. La opinión expresada por la Cámara de Comercio, uno de los organismos empresariales más influyentes en Washington, es compartida por buena parte de las corporaciones estadounidenses que han comenzado a rechazar los actos de violencia y las acusaciones infundadas de Trump y sus simpatizantes acerca de un fraude electoral. Sin embargo, muchos líderes empresariales han sido cautelosos en sus rechazos para no enajenar por completo a los partidarios de Trump, a pesar de que el presidente y otros líderes republicanos inspiraron a la turba que irrumpió en el Capitolio y causó la muerte de 2 agentes de la policía. Otras 4 personas perdieron la vida también, incluyendo una de los amotinados que fue baleada por las autoridades. El director general de la Cámara de Comercio, Thomas Donahue, señaló que no cree que la invasión haya sido un intento golpista por completo, pero aseguró que al organismo no le agradó el comportamiento de la turba. Pasamos a la crisis del nuevo coronavirus. A pesar de que Estados Unidos pasa por la fase más mortífera hasta el momento de la pandemia, muchos gobernadores y funcionarios locales se oponen a implementar medidas más severas para frenar la propagación de esta pandemia. A diferencia de 2020, cuando el debate sobre las cuarentenas con frecuencia dividía a los partidos, ahora tanto demócratas como republicanos señalan su oposición a los cierres forzados y a otras medidas. Algunos temen que empeore el fuerte daño económico causado por la crisis y otros notan poca paciencia entre el electorado para que les impongan más restricciones a 10 meses de haber iniciado la crisis. Y unos más parecen estar más enfocados en la distribución de las vacunas, algo que eventualmente pondría fin a la amenaza. Actualmente en Estados Unidos, las muertes por coronavirus alcanzaron otro máximo diario, con más de 4.300 decesos, mientras la atención está centrada en gran medida en las consecuencias del violento asalto de la semana pasada al Capitolio. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el número total de muertos por COVID-19 en el país ya superó los 381,000 y las infecciones han pasado la cifra de 23 millones. Arizona y California se encuentran entre los estados más afectados, pero el país se encuentra ahora en la fase más letal del brote, incluso en plena campaña de vacunación. En promedio, se están registrando casi 250,000 nuevos contagios por día. Cientos de miles de neoyorquinos ya pueden recibir la vacuna y se la vamos a dar tan pronto nos llegue. Ahora tenemos más centros para vacunar y los que pueden deben hacer su cita hoy mismo. Estamos dando grandes pasos para recuperar nuestra ciudad y vamos a seguir en marcha hasta llegar a la victoria. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC, más de 9.3 millones de estadounidenses, o menos del 3% de la población, han recibido su primera inyección de la vacuna contra el COVID-19. Pero ese esfuerzo se está acelerando en todo el país y se han abierto sitios de vacunación masivos en los estadios y en otros lugares, lo que permite a las personas recibir sus vacunas desde sus automóviles. Además, cada vez más estados han comenzado a ofrecer vacunas al siguiente grupo en la fila de prioridades, los adultos mayores, con una edad mínima que varía de un lugar a otro, de 65, 70 o 75 años de edad. Hasta ahora, los trabajadores de la salud y los residentes de hogares para ancianos han tenido prioridad en la mayoría de los lugares.
Una mujer de Kansas recibió esta mañana una inyección letal después de estrangular a una mujer de Missouri que estaba embarazada y de extirparle el bebé. Fue la primera vez en casi 7 décadas en los Estados Unidos que el gobierno ejecuta a una reclusa. Lisa Montgomery, de 52 años, fue declarada muerta en la madrugada tras recibir una inyección letal en un complejo penitenciario federal en Indiana. Fue la 11ª persona encarcelada que recibe la inyección desde julio, cuando el presidente Donald Trump, ferviente defensor de la pena capital, reanudó las ejecuciones federales tras 17 años. Se produjo tras horas de disputas legales antes de que la Corte Suprema allanó el camino para que el proceso continuase. Montgomery era la primera de los 3 reos federales que iban a ser ejecutados antes de la toma de posesión del presidente electo Biden la próxima semana. Se espera que el demócrata suspenda las ejecuciones federales. Montgomery mató a Bobby Joe Stinnett, de 23 años de edad, en diciembre de 2004 y utilizó una cuerda para estrangularla. Stinnett tenía 8 meses de embarazo y Lisa Montgomery le sacó la bebé con un cuchillo de cocina. Entonces se llevó a la niña e intentó hacerla pasar por suya. Pasamos a otras noticias internacionales. Las autoridades ecuatorianas emitieron el martes un protocolo con una serie de medidas implementadas debido a la pandemia del nuevo coronavirus antes de la elección presidencial de febrero. El Comité de Operaciones Especiales, que dicta las políticas para enfrentar la pandemia, pidió al Consejo Electoral que los ecuatorianos voten en horario diferenciado según el número final del documento de identificación. También pidió a los ecuatorianos protegerse del nuevo coronavirus, llevar correctamente la mascarilla, tapando la nariz y boca, guardar un distanciamiento de 2 metros, lavarse y desinfectarse continuamente las manos y llevar su propio bolígrafo de tinta azul o negra. Además, están prohibidas las tradicionales ventas ambulantes que literalmente sitiaban los recintos electorales, al igual que los puestos de comerciantes de toda clase de objetos que buscaban atraer la atención de los ciudadanos. Todos los votantes ecuatorianos deberán ingresar sin compañía por una puerta y salir por otra diferente. A inicios de febrero, los ecuatorianos deberán escoger al sucesor del presidente Lenín Moreno, que termina su mandato en mayo, aunque este país debe afrontar el proceso electoral bajo las nuevas condiciones derivadas de la pandemia que comenzó a finales de febrero del año pasado y que ha provocado el contagio de 222.567 ciudadanos y la muerte de más de 14.000 personas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció su satisfacción por el regreso mayoritario de sus aliados en la Asamblea Nacional y pidió a los legisladores abrir canales de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos, especialmente con el presidente electo Joe Biden, para solicitar el inicio de una investigación a fin de determinar la responsabilidad del gobierno de Trump en una serie de acciones para desestabilizar su gestión en la nación sudamericana. El 2020, además, fue el año en que la saliente administración de Donald Trump, de forma descarada, ilegal, inhumana y criminal, le colocó precio a mi cabeza. 15 millones de dólares. Los partidarios de Maduro obtuvieron 256 de los 277 escaños en los comicios legislativos del pasado 6 de diciembre que fueron boicoteados por la oposición al considerar que no existían condiciones para elecciones libres y democráticas. El proceso electoral también fue catalogado como fraudulento por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países de América Latina. Maduro, quien ha manifestado que aspira a retomar canales de diálogo decente con el gobierno del demócrata Joe Biden, rompió relaciones con Estados Unidos en 2019, después de acusar a Trump de impulsar planes para desestabilizar su gobierno y forzar su derrocamiento. Esta Asamblea Nacional debería promover que el Congreso de los Estados Unidos, los congresistas y los senadores
inicien una investigación de todos estos actos reñidos con las leyes internacionales, reñidos con las leyes de los propios Estados Unidos, que promovieron la firma de contratos depositados en los tribunales de la Florida y de los Estados Unidos para venir a repartirse las riquezas de Venezuela, para venir a asesinar a líderes políticos y militares de Venezuela, para venir a asesinarme a mí como presidente de la República. Ahí está el contrato firmado, ahí están las pruebas. Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, ha apoyado al líder opositor venezolano Juan Guaidó cuando, como jefe de la anterior Asamblea Nacional, se declaró presidente interino de Venezuela en enero de 2019, argumentando que Maduro fue reelecto en unos comicios fraudulentos. Maduro sostiene que los intentos por retirarlo del poder y las sanciones financieras estadounidenses fueron fundamentales en el colapso de la economía nacional, signada por 6 años de recesión. Así terminamos esta edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal en YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Más noticias, muy pronto los espera ENI con Más. Hasta la próxima.